Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al programa de eventos patrocinado por la Maestría en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Hoy le damos la bienvenida a Louis Bourne, un experimentado traductor y poeta, estudioso de algunos de los más grandes poetas españoles y latinoamericanos, desde Rubén Darío hasta Vicente Alexandre, con una larga carrera y una formación que incluye estudios en varias universidades norteamericanas, en Oxford y un doctorado de NYU Madrid. Bourne es catedrático emérito de Georgia College y vivió 7 años en la España de Franco hasta la transición hacia la democracia y la restauración de la monarquía. Ha escrito varios libros de poesía en español suyos, entre ellos Médula de la Llama, Marrow of the Flame, y El Sol que Cruje, The Crackling Sun, de 1981, y ha ¿Qué publicado, es, qué es libro de Alexander? que es un libro de Vicente Alexandre, y Yeah. ha publicado además la traducción de alrededor de 12 libros de poesía, entre ellos The Thought of Seeing, una antología poética de Robert Bly, Behind the Dune, con traducciones de poemas de Andrés Sánchez Robaina. Ha traducido además, entre otros, a Alexandre, Bousoño, Gil de Viedma, José Hierro y muchos más. El evento de esta noche es una conversación sobre poesía y traducción con nuestra poeta y traductora del MFA, Mariela Dreyfus. Durante la conversación podrán ir escribiendo sus propias preguntas para Luis según vayan surgiendo. Al final haremos una breve sesión de preguntas para atenderlas como parte final del programa. Preguntas para Luis. El evento lleva un título escogido por Louis, A Virginian Looked for Meaning in Poetry by Leaving Spain and Writing in Spanish. Not by living in Spain, sino by leaving Spain. Yeah. Arriesgo a traducirlo de esta manera, pero ya Luis se encargará de ofrecer su propia traducción. Un virginiano buscó el sentido de la poesía viviendo a España y escribiendo en español. Veremos a ver cuánto Luis está de acuerdo con esta traducción. Así que con ustedes, sin más preámbulos, Louis Bourne y Mariela Dreyfus. Tal, buenas noches. Muy bien, buenas Un noches. placer tenerte con nosotros. Yo quería empezar pensando en esa imagen de un joven Louis Bourne entrando en una librería de España y de pronto se encuentra frente a la colección Aguilar de poesía, una colección de páginas muy finas, de hermosa encuadernación y tapas, y está ante la obra completa nada menos que de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca. Y hay algo que cambia en ese momento. ¿Qué es? Y cómo eso permite el ingreso a la lengua española. Esto es una experiencia de la escuela secundaria. Ajá. Hice un viaje a Nueva York. No me acuerdo exactamente cuál era la ocasión de ese viaje. Y en la librería de libros españoles y franceses, Sí, en sí. la calle 19, me parece. Franco-española, sí. Franco-española, sí. Sí, sí. Y entonces ahí encontré esos dos volúmenes. Y Lorca le conocí por la fama que tenía, porque su muerte y todas las distintas razones de Lorca era ya muy famoso. Pero Juan Ramón Jiménez no tanto. Y el asunto es que yo había leído de joven, incluso empezando high school, o sea, escuela secundaria de bachillerato, había leído en inglés Platero y yo.
Y Platero y yo es un libro donde realmente Juan Ramón pone algunas de sus ideas principales sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza, no solamente de burros, sino también de plantas, de mariposas, de muchas cosas. Y esa idea de la naturaleza me gustó muchísimo. Y entonces yo pensé, tendré que comprar un libro de este hombre para leer los poemas. Sí, Pero luego encontré que los poemas eran un poco incompletos. O sea, a veces son más bien como pensées poéticos sí. que poemas De poemas. redondos. Ujú. Tal vez por eso Juan Ramón hizo una antología, la tercera antología, era sus poemas más redondos. Pero Ujú. en lo de Aguilar, libro tras libro, uno lee poemas que son un poco difusos, como es Juan Ramón mismo. Sí. O sea, su nombre un poco indeterminado a veces en Y exactamente lo que quiere decir. claro, Pero eso es fascinante a la vez. a la vez, claro, porque sostiene múltiples lecturas. Exacto. Exacto. Bueno, ¿y cómo es que pasa de la lectura de estos autores a buscar traducir de esa lengua al inglés? Mm, mm. Bueno, yo tenía la intención original cuando había, bueno, primera cosa, cuando llegué a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, me dijeron, ¿latín o matemáticas? Y yo pensé, matemáticas, yo era terrible. O sea, en el high school tenía que ser enseñado por un capitán de submarinos Mm. para pasar intermediate álgebra intermedia, mediana, no, medio, Intermedia, sí. intermedia. Y entonces realmente la matemática no me gustó ese juego. O sea, me gustaba la letra para expresar ideas, no Sí, para hacer fórmulas. claro. Y el balance es que tienes que tener este lado, tiene que ser exactamente equivalente que ese otro lado. Y yo pensé, porque no tengo mente de matemático precisamente. Sí, Entiendo bien la economía y el ganar dinero y cosas de ese estilo, pero no de hacer juegos barrocos de números y de actividades para que un lado sea equivalente a este otro. Entonces yo dije latín. Y estudié y hice de 40 asignaturas, hice incluso 10 asignaturas en latín, mm, bastante. 5 de ellos poetas. Sí, Y el sonido del español me atraía porque me parecía algo parecido al latín, sí, pero que encima la gente hablaba latín. I mean, no latín, español. claro. ¿Quién habla latín ahora? Algunos curas, etcétera, para divertirse y algunos doctos en latín, Sí, pero yo quería una lengua viva. sí. Y esa impresión fue secundado además por haber estado 3 años en Oxford y uno de 9 lecturas para el examen era el anglosajón. Madre, we are the Gardena, etc. Sí. Y tuve que ser responsable por la mitad de Beowulf en el examen. O sea, una manera de atraparte con una lengua que no habla nadie anglosajón ahora. ¿Quién habla Claro. anglosajón? Sí. Volviendo a la lengua viva, que en este caso sería el castellano, también usted conoció a poetas vivos, poetas que han sido sus amigos y a los que ha Sí, elegido traducir. eso sí, Entonces, cuando yo salí de Oxford, había trabajado mucho y me dieron un grado tercero por
un examen, ¿cómo se dice? Un examen en vivo Mm, ante un panel de 9 doctos, profesores, etcétera, para interrogarme sobre 9 distintos temas de exámenes. Bueno, dentro de cada de esos 9 capítulos del examen había 3 preguntas en cada área. Poesía romántica, poesía del siglo XVII, Chaucer, que es como el autor de El Arcipreste de Ita, exacto, sí. más o menos, porque Chaucer nació en 1340, murió en 1400 y vivió la misma época, tal vez, Sí. del Arcipreste de Ita. Pero yo no quería estar mucho con las distintos cambios morfológicos de la lengua. Claro, Y eso era también una cosa. Y entonces me hicieron un examen de King Lear y yo tenía un trozo de alguien en Lear y yo tenía que dar a una señora de los 9 jueces ahí que iban a determinar qué grado me iban a dar mi examen. Y entonces ella cazaba algún cambio. Por ejemplo, en la morfología del inglés hablan del Great Vowel Change. Pues yo ese tipo de cosas no me sentí muy bien informado porque como personas para prepararme tenías unos vetustos profesores, una pareja, marido y mujer, que estaban siempre haciendo su investigación y la claro. enseñanza para ellos era casi una cosa aparte que hicieron de vez en cuando. Usted prefirió trabajar con autores vivos en ese momento, Exacto. contemporáneos. Y mi tutor, que era F.W. Bateson, que tenía cierta fama, me Sí. dijo, tú debes ir a Cambridge y no a Oxford. Pero él me escribió eso en una carta. Y esa carta llegó durante una huelga de carteros en todos los Estados Unidos. Entonces me perdieron la carta, estaba ya a finales de febrero y en marzo y yo no tenía dónde irme. Entonces, después de 2 semanas de reflexión, yo dije, si Oxford está dispuesto a probarme a mí, pues yo prefiero ir a Oxford. Y él dijo, bueno, pero no te va a gustar tanto como el otro. Y cuando llegué, entendí el problema. The word paper, papel, no quería decir ensayo, sino grupo de preguntas, una faceta, 9 facetas de un examen de 27 horas durante 5 días, 6 horas por la mañana, 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, 27 horas, 5 días, horrendo. Y era un examen hecho para el estudiante inglés para escribir con super velocidad y decir mucho y salir a flote. Y eso para mí, en cambios morfológicos del inglés, yo pensé, esto me es suficiente. Ha estado 2 o 3 veces a España por entonces. Yo me voy a España, voy a enseñar inglés allí en una escuela y voy a preparar Vicente Alexandri y 3 poetas más para una antología. Excelente. Conocí en Oxford Brian Neild, que era un especialista en Alexandri. Sí. Y entonces yo empecé a leer Alexandri bien. Y cuando llegué a Madrid, perseguía eso, pero a la exclusión de los otros. No quería llevar a bordo 5, pero sí, 4
autores Claro, para la pero antología, después, solo Alexandri. claro, pero Y, después usted también ha traducido a otros poetas más jóvenes, oh sí, ¿no? yo me acuerdo cuando estaba preparando los exámenes finales, empecé a, traducir Oda a la ceniza, que era un libro de Carlos Pozoño Ujú, y que era exacto, de el año 67 por ahí. exacto. Y a esa Y entonces, generación usted los conoce y los ha traducido también. bueno, yo, Carlos Pozoño, llegué a conocerle en el primer año que llegué, porque había conocido, no sé cómo, a Paco Brines, que era amigo de Carlos Pozoño, me llevó a ver a Pozoño y yo aproveché de entregarle 10 páginas en inglés. Ujú, Oh, pues el hombre estaba fascinado, claro, sí, y no tenía muchos traductores. O sea, claro, en claro. medio del franquismo de Imagínese. 68, te imaginas que te viene un joven de Oxford y que te presenta con 10 traducciones de tu libro o de la ceniza, pues Una maravilla, me claro. publicaron las 10 Excelente. traducciones ¿Y de cómo? Oda en la ceniza en una antología de James Laughlin, director de New Directions. Ajá, ajá. Eso era muy importante. Tengo que ver en el Sí, King Juan Carlos y ver de dos maneras distintas, ¿entiendes? Pero no estoy dormido. digo, Sí. bueno, lo que le Entonces, quería que lo preguntar conecte a es, Isabel para que no me pase. sí, lo que le quería preguntar es, cada vez que uno ingresa en el universo poético de un autor para traducirlo, Yeah, hay que estar muy cerca de esa voz, ¿no? De yeah, esa sensibilidad, de ese tono. indudable. Entonces, ¿cómo va eligiendo esas voces distintas? Por ejemplo, entre Padrón y Ujú, Clara Janés, ¿no? Que ujú, tiene un tono más yeah, abstracto, un yeah, tipo distinto de imaginería. yeah. ¿Cómo pasa de un autor a otro? ¿Es Mm, cuestión de gustos? ¿Cómo elige a yeah. sus autores? Bueno, yo elijo los autores en parte por la calidad, pero no exclusivamente. Ajá, Me gusta relacionarme con autores que son relativamente agradables ajá, como persona. como Porque lo que persona. quiero hacer es no solamente conocer el poeta por su palabra, sino el Ajá, poeta por su persona. Y yo pensé que el valor de vivir en un país ujú, ajeno, si yo decido mañana que voy a vivir en Bulgaria, pues tendría que buscar varios nombres de poetas de Bulgaria y ir a Bulgaria, vivir 2 o 3 años dando clases de inglés o lo que sea, y sí, entrevistar a los poetas para saber cuáles son sus preocupaciones, intereses, etcétera. O sea, exacto, para mí, traducir un poeta en aquella época no era solamente traducirle, sino conocerle, si fuera posible. por supuesto. Y en Y un mundo, en el caso de Alexandre, sí, sí, había, yo hice unos 40 poemas sí, y Brian Neal no podía revelar algunos de los sentidos de algunos sintagmas sí, de esos 40 poemas. Y preguntaba a amistades que iba conociendo y poniendo un círculo después alrededor de ciertas frases, etcétera. ujú, ¿Qué cree usted que él quiere decir por esto? Entonces les puse a la gente incómodo porque Alexandre tenía un estilo un poco surrealista y claro, él hizo unas cosas irracionales que precisamente Busonio, que era gran amigo, ha descifrado. O sea, exacto, ha la estudiado desde ese racionalidad ángulo. en Ujú, la poesía de Vicente Alexandre, sobre todo de la primera época sí, bueno, Espados como labios es un libro totalmente surrealista. Es claro, prosa desde el poética título, ¿no? La imagen misma totalmente, del ya. título. Ujú, Y uno no sabe de dónde viene esas imágenes, etcétera. Hay que traducirle literalmente. sí, Pero hay otras ocasiones con poemas que entiendes la mayoría del poema, pero hay algunas expresiones.
Y envié mis traducciones al final de Pingüino, pensando que a lo mejor tendrían interés, y me lo devolvieron, subrayando 2 o 3 cosas en cada poema. Y esas cosas pensé, la única manera de descifrar eso es hablar con el poeta. Eso le iba Entonces a le llamé preguntar. por teléfono a Ujú. Vicente Alexandri en la primavera de 69 y le preguntaba de estas cosas y él me dijo, o me dio una cita para verle a él. Pero Claro, en 69, habiendo estudiado literatura inglesa durante 3 años y de modo intenso, y mi español no era muy perfecto, porque claro. había hecho 2 años de español en bachillerato Ujú. y 2 años en universidad. Pero tuve que cambiar de campo en universidad y empezar francés. ¿Por qué? Porque en aquella época dijeron que el español no está admitido para un doctorado en inglés. Entiendo, Entonces dijeron que usted tiene que estudiar o francés o alemán. claro. Y entonces yo pensé, pues voy a hacer francés. Y Sí, empezaba clases de francés, pero quería estudiar español. Y claro. los patrones esos eran un poco desfasados, Ujú. porque hay en la poesía metafísica, hay ciertas semblanzas la, en la picaresca. Por ejemplo, Henry Fielding aprovechó mucho de la novela picaresca española. Hay vínculos entre Claro, las por dos supuesto. literaturas, pero Entre ambas no, literaturas tenía que dejar el español y hacer francés. y había conocido un excelente profesor que era John Keller, que era medievalista muy conocido. Sí. Y entonces tuve que dejarlo. Tenía 2 asignaturas con él, hubiese hecho más, tuve que dejarlo. Sí, le quiero preguntar algo importante, Luis, que Ujú. nosotros tenemos en cuenta cuando los estudiantes eligen traducir a poetas o narradores que están vivos, ¿no es cierto? Una Mm, ventaja de traducir a los autores vivos es lo que usted mencionó, que puede preguntarle, consultarle al propio autor algunas dudas, Ya, ¿no? Pero sí. también quería preguntarle un poco más cómo eh, si esa relación de traductor y autor se convierte también en una suerte de amistad para usted, ¿no? Porque Ujú. algunos autores que usted traduce son contemporáneos suyos, Ya. ¿no? Sí, Bueno, en algunos casos, cuando el poeta es más cerca a mi edad, hay temas en común, tal vez. sí, Pero Alexander era una persona ya mucho mayor, claro, sí, etcétera, y era muy formal, de alguna ajá, manera. sí, Y me acuerdo del primer encuentro que sí, tenía con él. sí, Mi español era muy raquítico y dijo algo sí, dije la palabra difícil y él no lo entendí, no lo no entendió, entendió, no lo entendió. sí, Pero creo en el fondo que sí que lo había entendido, pero ujú, que yo lo había pronunciado mal. claro. Y Y por ejemplo, entonces él me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces yo lo repetí varias veces y yo me sentí como el cebolla que está quitando sus capas y al final me dijo, ¡oh, difícil! Etcétera. Y yo pensé, ¿me está dando una lección para decir, yo soy un poeta difícil, niño? No vas a tenerlo fácil. O sea, era un algo de mensaje eso había. cifrado. Ujú. Sí. Yo le quería preguntar también en los años en que usted al comienzo va a Francia, en la época, Francia, perdón, a España, todavía en la época del franquismo, ¿no? Ya. ¿Hasta qué punto el hecho de traducir esas voces, usted lo pensaba también en su dimensión política, considerando que España estaba bajo Ujú. ese régimen? Ya. Bueno, yo no pensaba precisamente si el poeta era en favor o en contra del régimen, aunque la mayoría eran personas coaccionadas Sí, por la dictadura. sí, No sí. eran ni fuertemente en contra Ujú. ni en favor.
Sí, eran como muchos santos inocentes, en cierto modo, que sí, se encontraron a un lado o en otro. Porque claro. en un país normal, donde hay liberales y conservadores, como en Inglaterra, y hay de repente una guerra civil, o sea, estuvieran durante la guerra civil a elegir. Por eso familias enteras se quedaron divididas Mm, con, con los instintos diferentes sí, de los hijos, ajá, hermanos y hermanas y todos, sí, eligieron una cosa u otra. claro. Pero usted después ha vuelto siempre, ¿no? Entonces, justamente nosotros nos preguntábamos cómo ha sido usted también testigo de esos cambios en España, Ujú. ¿no? Y cómo ha seguido en contacto con las nuevas voces también, ¿no? De la literatura. Ajá. Bueno, había un enorme aglutinante Sí, y eso era un sitio donde si lo atendieras a un encuentro el martes a las 7:30 en lo que se llamaba el Instituto de Cultura Hispánica. sí. Y allí un sevillano que se llama Rafael Montesinos Mm, tenía todos los martes un poeta invitado con un presentador, etcétera, y se leyeron todos los poetas de distintas generaciones, ujú. empezando con los más viejos. Gerardo Diego ha leído ahí varias veces. um, Alexandre no leyó porque siempre estaba medio, no medio enfermo, pero había tenido extraído un riñón en el año 29 por ahí, y era un hombre que descansaba en casa siempre, no andaba por la vida social. Al contrario, él lo que hizo era atraer a los jóvenes poetas a casa suya. Ujú. Y por eso él sabía qué tipos de poesía se estaba escribiendo en distintas épocas por los distintos jóvenes que había conocido a él. Era como el gran poeta, pero que no podía publicar fácilmente. Sí, entiendo. Y, y entonces la gente se fue a verle en su casa y a aprender de un maestro Ujú, ujú. de la lengua. Sí, sí, sí. Y también le quería preguntar, porque usted como traductor Ujú, siempre está revisando sus propias versiones en español, pero también revisa las versiones, sus propias versiones al inglés, quiero decir, ¿no? Sus propias traducciones, pero también usted está siempre al tanto de otras versiones que hay de autores españoles al inglés y de cómo a veces, digamos, hay sentidos de la lengua, sobre todo de la lengua coloquial, etcétera, que al traducirse se pierden, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo manejar en ese sentido, cómo tomar decisiones, cómo a veces la intuición de una lengua falla y ujú. traducimos mal, ¿no? Ya, ¿Cómo garantizar que no traicionamos al traducir? ya, bueno, el modo obviamente más directo de no traicionar es precisamente equipararse de un buen falange de diccionarios. Sí, El Collins, sí, el Larousse, varios diccionarios que aparecían en el mercado. sí, Y luego tenías que tener siempre el diccionario de la Real Academia, sí, que antes se llamaba el RAE, ¿no? sí, Diccionario de la Real Academia, etcétera. sí, sí, sí. Pero, y yo tenía dos de esos tomos del año 78 Ujú. y pesaban una tonelada. Sí, me acuerdo. O sea, era muy desagradable que los miembros de la Real Academia no se habían informado de cómo pudieran hacer Eran un, gigantes, un libro más manejable, pero claro. hicieron unos tomos enormes. Y De yo como
acuerdo. sentí como, no como un traductor, solamente como un atleta para levantar uno de esos del suelo, y ¡pum! Porque no hay estanterías, salvo algunas personas que tienen su casa hecha con muchas estanterías y bien sólidas para llevar un diccionario de ese tamaño. Eso es horrible. Pero lo importante era preguntar a la gente. Y como uno iba haciendo amistades con distintas personas de intereses comunes, o sea, profesores o estudiantes de lengua y literatura, y de haber ido todos los martes a las lecturas de poetas en las sesiones de cultura hispánica. Después, Montesinos y todos los poetas y todas las personas que asistieran fueron a tomar tortilla española y tapas de algún tipo y cervezas o vino o lo que sea, y lo que era estrictamente una lectura de poetas, de un determinado poeta, se convirtió en una especie de sala de comer y de charlar sobre la Sí, poesía y lo que se había leído y el poeta. Y según el interés del poeta, la gente se quedaba o no quedaba a tomar tortilla y no sé qué, pero Montesinos siempre dirigía a la gente a un restaurante donde había buenas tapas y se pudiera charlar. Y ahí, poco a ahí poco cerraba la se iba tertulia. Sí, abriendo la puerta a distintas personas que o eran estudiantes o jóvenes profesores o sí, personas que tuvieran interés en la literatura. sí. Y tal es la cosa que yo, ese programa yo lo seguí Ajá. fielmente todos los años 70, todos los años 80 y hasta 90, 90 lo dejé un poco por la sencilla razón que ya había terminado un máster con Nueva York y tenía que hacer mis asignaturas para Claro. el doctorado. Y entonces no Era, tenía tanto tiempo. era un asistente asiduo a la tertulia en una buena época. Absolutamente constante. Le Y de quiero, ese modo empecé a conocer figuras. claro, me Y imagino. el premio fundamental para jóvenes poetas en España en aquella época era el premio Adonais. O Exacto. sea, Adonais era Sí, el modo de entrar de muchísimos poetas jóvenes, claro. no tanto de la primera generación de posguerra, Sí, sí, porque esa gente había vivido los peores años del franquismo y ellos tenían otros sitios para publicar, comunicarse, pero los que empezaban como Valente, Claudio Rodríguez, Ángel González, ujú, Brines, etcétera. claro. Y luego algunos de los poetas de 60, yo tenía dos amigos en Sí. particular, Jesús Hilario de Tundidor, que todavía vive, y Rafael Soto Vergés, Ujú, que es gaditano, que ha muerto en 2004. En sí, 2004. Y yo sí. mantengo una buena amistad con la viuda, Ujú. con Clara. Sí, y luego también yo le quería preguntar, porque usted paralelamente al trabajo de traductor también desarrolla un trabajo como poeta, ¿no? Sí, y eso ocurrió precisamente que puse ese volumen para Isabel para que pudiera hacer una foto de ese y la nota que pone Claudio en el año 71, Sí, porque ese libro que me dio Claudio era uno de los pocos libros que tenía de oferta de un poeta determinado con cierta fama y éxito. Y nos caemos bien y él mantenía ciertas relaciones con la gente porque le gustaba mucho beber. Y los martes y los viernes
en el Café Gijón se reunían muchas veces los poetas y no se sentaran. O sea, estos eran poetas de distintas generaciones y Sí, quedaban en la barra del café sí. a tomar una copa y luego ir. Pero como vieran otros poetas, empezaban con mucha conversación y Claudio iba los martes y los viernes y varios otros poetas también. Sí, Y sí, a través de ese grupo conocí a varias personas, ujú, ujú. algunos poetas, algunos académicos. Sí. ¿Y usted cómo decide cuándo escribe en inglés, cuándo escribe en español? Ajá. De tomar copas en el Café Gijón, entonces fuimos a un pequeño café y allí, ah, ah, bueno, alguien dijo, vamos al Guarro. Y entonces, todos vamos al Guarro. Y en la primera planta, que es segundo aquí en Norteamérica, dieron cenas y todo. Y eso era también llegó a ser una costumbre. Pero la ruta, digamos, de los poetas conocidos y todo eso era tomar copas en el Café Gijón hasta que se cerró a la 1:30 y luego ir a una especie de bar cómodo de clase media adinerada que se llamaba Oliver, Ujú. que estaba a una manzana detrás del Café Gijón. Y si uno quería, y el Oliver cerraba sobre las 2:30, las 3. Y si uno quería seguir, pues el único sitio donde se podía ir era Boccaccio, que era una discoteca. Y eso era la ruta, digamos, de la poesía española en aquella época. Yo no estoy hablando de todos los poetas, pero Claro, vamos, en la época del franquismo, sobre todo, uno puede pensar que el sector de gente que tienen interés en escribir y comunicar con poetas sí. era una minoría, pero una minoría férrea que quería tener una representación en la vida social. Y esto era la ruta que tenían. Excelente. Una presencia permanente a pesar de las circunstancias. Ya, ahora yo pasaba muchas veces de ir a la discoteca, de Boccaccio, porque cobraban demasiado para las copas y si no conocieras una joven, etcétera, y no tenías, no ganabas mucho dinero de profesor de inglés, no ibas a pasar medianoche tomando copas en sitios donde pagabas las copas tan caras. Sí, claro. Bueno, entonces Luis, no sé si Rubén quiere agregar algún comentario o pregunta a lo que hemos venido discutiendo. Usted Yeah. nos dijo que también iba a leernos una de sus traducciones del español al inglés, pero tal vez Rubén quiera agregar algo antes. Sí, Ajá. Luis, a mí lo que me interesaría es que nos hablara un poco de ese vivir España, Yeah. que menciona en el título de Yeah. la velada de esta noche, Yeah. sobre todo vivir la España de Franco. Ajá. ¿Cómo fue vivir en España, traducir algunos de los más grandes poetas españoles en Mhm. un momento tan duro para la historia de Europa, Yeah. pero en este caso la historia de España? ¿Cómo se reflejaba el Yeah. tiempo y en la atmósfera y Mhm. en el trabajo y en la cotidianidad suya? Yeah. Bueno, yo diría que la primera cosa que quería hacer siempre era prepararme adecuadamente para conocer, no de fondo, pero por lo menos tener familiaridad Ujú, con el meollo de la poesía ujú, de ese poeta que uno pudiera querer traducir.
Y entonces lo fundamental era leerlos. Y yo me acuerdo en 68, 9, empezaba a tener pequeños cuadernos que puse la palabra en español a la izquierda, palabra en inglés a la derecha, y guardaba esos con notas de vocabulario que venían de estos libros. O sea, entonces leí una serie de poetas y estaba informándome de un vocabulario preferido por distintos poetas y cuáles eran los significados de esas palabras. O sea, leía no para aprender exclusivamente español, aunque se pudiera hacer eso con un periódico o lo que sea, pero yo no iba al periódico, yo iba a los libros de poesía. Yo quería hacer el lenguaje de ellos. Y entre las palabras de cada poeta hay una cierta carencia. Y entonces la frecuencia de ciertas palabras, las recurrencias de esas palabras en sus obras, era un indicio de sus preocupaciones. Y eso se tenía que notar. O sea, se tenía que captar algunos rasgos del estilo y los intereses de los poetas. Claro. Y las palabras que utilizaban más y cómo se puede traducir esas palabras. Sí. Pero Claudio Rodríguez, como he dicho antes, ya empecé a ver a Claudio para irnos de vez en cuando a un club de jazz o alguna cosa así. Y él era disponible a estar con la gente los martes y los viernes en el Café Gijón y charlaba. Y a él le interesaba que yo había estado en Oxford porque él había estado antes dando clases en Cambridge. Y entonces a través de eso, pero poquito a poco iba traduciendo. Alexandre era un poeta mayor y muy conocido. Y entonces yo tenía 2 encuentros con él anualmente. Uno en el verano, en Miraflores de la Sierra, a donde tenía una casa de veraneo, y él estaba siempre en una especie de chaise longue, y a su propia casa en Belantonia 3, que ahora se llama no Belantonia, sino Vicente Alexandre. Y esa casa está en este momento en una especie de lucha para que la familia suelte la casa con cierto precio y a ver si se puede convertir en una casa de los poetas en Madrid. Magnífico. Pero en este momento la casa está completamente vacía. Y la biblioteca lo tenía la mujer de Carlos Pozoño. Y Ruth, no sé si ha vendido la biblioteca o no la ha vendido de Vicente, pero es cosa que probablemente hará en el futuro. Uno aprende siendo lector que cuanto más libros se va aglomerando, adquiriendo, más dificultad va a tener uno de moverse. Y cuando uno llega a tener cierta edad, es incluso que ¿qué se hace con los libros? Son bultos, y no se mueven. Y hay que hacer algo con ellos. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, los escritores de mayores, etcétera, hacen pactos con universidades, dejan sus papeles, su biblioteca y distintas cosas. Y Clara Salido de Soto Vergés, cuando murió Rafael Soto Vergés, que es un poeta bastante bueno, él y Jesús Hilario de Tundidor, el de Zamora, eran mis 2 mejores amigos, porque tuvimos costumbre de reunirnos en Nochevieja. Entonces,
de los encuentros con Nochevieja todos los años. O sea, ya hicimos amistad personal auténtica. Y yo traduje un poco de algunos poemas de Tundi, otros poemas de Rafael, etcétera, y los coloqué donde pude. Pero las revistas son difíciles y duros. Y en los Estados Unidos no crees que es fácil publicar las traducciones para nada. Quieren Claro. saber si conoces, si tienes permiso en eso. Claro. Tengo permiso de sobra, porque le conozco al poeta mejor que otros traductores, pero ellos no escuchan. Y a veces el estilo puede ser difícil de enseñar a un público americano que está acostumbrado a otros gustos. También, Porque claro. la gente en los Estados Unidos sigue una poesía que refleja su sociedad. Y si es una sociedad caótica yo no diría dificultades, pero somos una sociedad no completamente desarrollada. ¿En qué sentido? No tenemos historia. Somos de 200 años nada más. Y ahora estamos con una serie de personas que vienen de todas partes. ¿Cómo voy a relacionarme yo con unos jóvenes de Vietnam o de Japón o de China o de la India, etcétera? O sea, porque ellos vienen de otra cultura, pero vienen a Norteamérica y dejan en cierto modo su cultura para adaptarse a la cultura norteamericana, que no es tanta cultura. Es mucha hamburguesa y perritos calientes, pero cultura es una cultura más bien joven, en desarrollo. Cierto. Y el resultado es que incluso yo creo en la época de mi madre, los inmigrantes a este país querían olvidar de sus herencias, querían más o menos insertarse en la sociedad americana. Pero eso es un error. O sea, lo que tienen que hacer es convencer a los norteamericanos a anchar sus horizontes. Sí. Y eso es todavía una lucha que tiene esta sociedad. La gente no está adaptada a conocer a filipinos, yo qué sé, gente de todas partes. Y ahora que hay incluso algunos que vienen del oriente de Europa, rumanos y búlgaros y de otros países, ellos tienen también sus culturas, etcétera. Y el problema que tienen en los Estados Unidos es no sabernos cultivar una sociedad adaptable para, para ser multicultural. No tenemos multicultura todavía. Y entonces lo que yo trabajo humildemente es adaptar a los norteamericanos a la lengua, a la segunda lengua de este país, que es el español. Hay 52 millones de hispanoparlantes, mientras hablamos ahora, y eso es más que toda la población de España, que son 47,5. Es cierto. Y entonces, ¿y qué pasa con la cultura incaica de Perú? Pues no está completamente absorbido por los propios peruanos. No. Y entonces es un problema que no es exclusivo a los Estados Unidos. Los mexicanos no han adaptado completamente a los aztecas. O sea, tenemos problemas de saber tener la humildad de no pensar que somos la mayoría, sino que somos una parte de una tarta con muchas distintas frutas. Exacto. Y tenemos que probar un poco de todo.
Claro, Eso es difícil de hacer. sí. Luis, ¿por qué no nos lees un poema antes de Ajá, que demos por terminada esta ajá, oportunidad ya, que nos has dado de conversar con nosotros? ya. Pero un poema en español, por ejemplo. Un poema que tú escojas en español sería estupendo, sí, pero Ya. Bueno, hay un poema que ilustra más o menos en sentido en mi primer libro, que se llama Vuelta. Y yo tenía costumbre los domingos de ir a Guadalajara. Y entonces quería escapar de la ciudad y estar en un contexto rural. Y lo más cercano era pasar a Guadalajara, directamente al este, noreste de Madrid. Primero hay Alcalá de Henares, unos 20 minutos, media hora, uno está en Guadalajara. Ujú. Y en Guadalajara podía andar al lado del río Henares y ver los olivos, los campos de trigo, todo ese tipo de cosas. Y yo tenía un amigo, un pintor, que era mayor que yo nací en 42, él en el año 30. Y él se dedicaba a pintar ah, y le gustaba hacer bocetos en Guadalajara y yo a escribir un texto. No sé qué texto iba a escribir, yo iba simplemente al azar. ¿Y por qué lo hice? Porque el libro ese de Camilo José Cela, El viaje a la Alcaria, empieza con él montando en el tren para llegar a Guadalajara, de Madrid a Guadalajara. Él no para en ningún sitio, él va directamente a Guadalajara para empezar a explorar la provincia de Guadalajara y la región que se llama Alcaria. Entonces yo pensé, voy a montar los trenes todos los domingos, voy a ir a Guadalajara a ver qué veo. Pero lo que veo era no exactamente pequeños pueblos y todo eso que había visto Camilo, sino una ciudad mediana dedicado a determinadas cosas agrícolas y no de gran interés turístico, aunque allí hay una especie de palacio del siglo XV por ahí, o XVI. Pero me gustaba andar por el campo, ver las fábricas, los campos, la gente, lo que hacían, si habían algunos, si iba el sábado en lugar del domingo. Y después comía con mi amigo Eric, que era profesor de inglés también. Y, pero este poema que se llama Vuelta, es una vuelta a qué? Es una vuelta a lo ignoto que yo estaba buscando cuando iba a Guadalajara. No sabía lo que era ese algo, pero por eso lo llamé Vuelta y dice así. Después de las últimas fábricas, los tubos de cemento, ovejas hacinadas en el monte, sientes de nuevo el pulso de tanta mala hierba buena, los filamentos limpios que adornan las cunetas, las siluetas de olivos a mitad de horizonte. No desesperes ahora tu salida. Agradan más las mesas de esta tierra que un enjambre de chapas y motores, torvos e interminables. Otro brillo deslumbra en las llanuras. Airones que se graban en círculos de luz. Tal vez seguridad de los raíles aplaca el ansia por tu patria, lejos y olvidado por la memoria juvenil. Aún es cierto, es que brilla un hogar en el ardiente pecho de la perdida integridad del hombre. No esperes, será un día distinto resplandor y solo queda descifrar otro rayo, solo te dura
en Azuqueca, el rubor desvaído de la tarde, la noria y su latido entre los surcos. Ah, muy lindo. Muy Magnífico. bien. Muchas Ah, gracias. Ese noria no es una cosa que yo he visto nunca, porque hay norias de distintos tipos en Nebraska, en el centro del país donde hay mucho campo agrícola. Pero yo nací en Richmond, vivía en Alejandría, que era una cercanía de Washington, y buscaba algo donde había plantas, cultivos, animales, cosas así. Estaba y esto era una cosa no típico de la demografía de la época. La gente que estaba en el campo quería venir a la ciudad para tener más posibilidades y no tanto trabajo duro. Y yo, con un cierto sentido, probablemente algo idealista, pero más bien un interés meditativo, pasaba un puesto camino a ver lo que había en el campo. Y la noria ese con agua y todo eso era fascinante para mí. Ujú, Y era una cosa típica del campo. claro. Luis, quisiera que escucharas algunas preguntas que nos han llegado. Ajá. El tiempo avanza un poco, Ya. pero no quiero que terminemos sin que escuches algunas preguntas de la audiencia que ha estado escuchándote todo este tiempo. Hay una de Adriana Plaza, una de nuestras estudiantes de la maestría, que pregunta cuál ha sido la obra que implicó el mayor reto para usted a la hora de traducir. A la hora de traducir. Sí, eso es. Bueno, cada poeta es distinto y todos tenían sus dificultades. Un terreno de palabras difíciles o que no había captado el sentido completamente y tuve conversaciones con la gente. Now, los poetas no revelan muchas veces lo que quieren decir con las palabras y Alexandre sobre todo. Sí. O sea, no quería descifrarme o explicarme exactamente lo que estaba pasando cuando utilizaba una determinada palabra, pero él llegó a darme ciertas claves para evitar la mala traducción. Y entonces con un poeta surrealista o que tiene, digamos, usos irracionales a veces, lo mejor es traducirle en su estricta irracionalidad y no traducirle a dar cierta razón a una palabra que no tiene una razón obvia. Claro. Porque la poesía irracional, como saben los libros de Busonio, de descifrar Alexandre, tiene razón al final, pero no razón obvia, no razón que viene estrictamente de la palabra, sino del contexto, el pensamiento del poeta. Exacto. Y eso es lo que hice. Y yo diría que Alexandre era de lo más difícil. Pero había dos dificultades. Primero había la beta surrealista, que era complejo y uno tiene que traducirlo tal cual. Y luego había poemas que como Sombra del Paraíso, e incluso algunos de Historia del Corazón, que empezaba un poco con la poesía supuestamente social. Ujú. Pero había dificultades de cierto neorromanticismo, sobre todo en Sombra del Paraíso. Ujú. Otra pregunta de Y otro. él no admitiría que fuese neorromanticismo para nada. No. O sea, él cree que sus poemas algo románticos en algún sentido no son románticos. Ujú, ujú. Sí. Otro estudiante nos hace otra pregunta, Apolinar Islas. Ujú. Pregunta, ¿se ha topado con algo intraducible? Sencillamente intraducible.
¿Algo intraducible? No, no creo. Todo, bueno, yo no voy a decir una preguriada que todo es traducible, pero la mayoría de las cosas son traducibles si se entienden el objeto de la mente que ha creado esa cosa aparentemente intraducible. Ujú, Ahora, el siglo XX está lleno de muchos distintos tipos de lenguaje irracional. Entonces hay que estar en seguir el tono o digamos el estilo del poeta para buscar con las recurrencias del lenguaje cuál es el motivo de esas cosas aparentemente intraducibles. ujú, Porque eso es un proyecto personal de la mente que ha creado esas cosas. ujú, Y cuanto más ves los momentos aparentemente intraducibles, se verá que son traducibles, pero a otra cosa parecido ujú. en su irracionalidad y en su contexto aparentemente um, uh, o intencionalmente banal. Ujú. Otro estudiante, Alexander Castillo Morales, pregunta, primero dice Luis, muchas gracias por compartir sus experiencias. Uh-huh. Quisiera saber qué lo ha sorprendido a usted particularmente como traductor y cómo esto ha sido significativo para su propio universo poético, de usted como poeta. Ya. Bueno, determinados poemas pueden tener una influencia específica en la elaboración de textos de un poeta, de un poema totalmente distinto. Por ejemplo, en este libro que se llama Los Recodos del Libro, que Ujú. no sé si ve por el ojo digital. Se ve, sí. Sí, Ya. Pues este libro tiene algunos poemas inéditos de mi cuarto libro, que Ajá. se llamará Umbral de Ensueños. Y hay un poema Durero, Mm, que es Albrecht Dürer, ¿no? sí. Y al final del poema hay un eco de Claudio que habla del río Duero Mm, y un verso que tiene una repetición, el río Duero tan duradero o algo de ese estilo. Pues ujú. mira por dónde yo hablo en el último poema de este verso, digo, duradero en los detalles, duradero. Qué hermoso. Pero es un eco de ese juego que hace Claudio con el río Duero, que es también duradero. O sea, Claro. y eso pasa mucho, pero eso es una cosa ya después de haber asimilado, habiendo traducido los primeros 4 libros de Claudio enteros. Lo que Ujú. pasa es que lo pasé a la Universidad de Princeton y me dijeron que le gustaba la poesía de Claudio. Luego, cuando les envié un nuevo envío con algunas cosas, al final no lo aceptaron. Pero el problema es que esa serie que se llamaba The Lockhart Library, Poetry, etc., tenía poetas de todos los países del mundo. Entonces ellos tenían poetas de Islandia, de Francia, de donde sea. Mm, Y ellos comparaban unos con otros y encontraron a los poetas españoles a lo mejor no tan interesantes. claro. Mm, Pero eso ya claro. es otra Claudio cosa. Rodríguez estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Quisiera incluir una pregunta de nuestra colega Lila Samborain. ya. Lila Samborain le pregunta, ¿qué diferencia piensa usted que hay entre su poesía en español y su poesía en inglés? Bien me gustaría saberlo, pero creo que las preocupaciones son parecidas. Escribo mucho de paisajes,
escribo también de pintura. O sea, todo mi segundo libro es un libro de narraciones de poemas sobre pintura, Ujú, cuadros específicos. ujú. Y empiezo describiendo lo que hay en el cuadro y termino en algo personal o algo que me es personal en el cuadro. Ujú. Y con la lista que está al final del libro, que se llama Lienzos en lo humano, se puede descifrar algunos de los cuadros específicos. Por ejemplo, personas que han escrito sobre el Greco han encontrado un cuadro de Greco y me escribió si esto tenía que ver con el cuadro tal y era un cuadro en the National Gallery of Art in Washington. Y yo he visto eso en una exposición retrospectiva de toda la obra de El Greco y habían prestado ese cuadro al Museo del Prado para la exposición especial. Y entonces ese cuadro me impresionó y escribió el poema sobre San Martín y el mendigo. Ajá, Y el hermoso. hombre que era de Jaén, que era un profesor de arte o no sé qué, escribió todo un libro sobre personas o algunos autores en España que han tenido o han mencionado el Greco, algunos de sus cuadros o su estilo, etc. Y me seleccionó ese poema para comentarlo. Hizo un comentario muy bonito. Luego yo tenía dos poemas sobre, sobre todo el cuadro de los dos figuras luchando entre el barro con sus bastones, intentando apegarse como dos hermanos, etc. Pues eso lo escribí también y luego alguien encontró ese cuadro y lo mencionó en su libro sobre Goya. Pero eso es lo que yo he hecho, era quitar la referencia directa a determinados cuadros. Y eso me lo dijo un poeta cordobés, Mariano Roldán, me dijo, mira, si tú pones el título solamente del cuadro, etcétera, van a decir, este tío no ha hecho nada más que escribir sobre cuadros. Claro. No me interesa. Pero si pones eso sin exactamente y aglutinas determinados temas, 5 temas, puedes convencer a la gente que es una especie de alegoría de la vida humana en cuanto a distintos temas, el amor, la muerte, la no sé qué, no sé cuánto. Sí, es así lo que hice. Y Mariano Roldán y yo teníamos cierta amistad por los días del año 71, 72, 73 del Café Gijón. Y, y yo sé que si eso contesta a la pregunta. Pero la idea de cuál es la diferencia entre mis poemas en inglés o en español tiene que ver con los dos lenguajes. A veces se puede traducir literalmente, muchas veces intento traducir viceversa. O sea, con las palabras vigentes del texto original. Pero cuando no hay una cosa, cuando no hay una cosa que quiere decir algo de lo mismo, hay que buscar una equivalencia. Claro. ¿Dónde viene la palabra equivalencia? Yo tenía un amigo que era un gran terrateniente, no tan grande de ganar mucho dinero, y tenía muchas dificultades de los pagos y todo, pero él tenía 1000 hectáreas en Campos de Lorca, en Murcia, y unos 800 en Manzanares de la Mancha. Y él quería jubilarse
de todo eso del campo y dedicarse a la poesía y a ser un gourmet. Pertenecía al club de gourmets y todo eso. Y él dijo que realmente la traducción es una cuestión de equivalencias. Entonces, en aquella época se estaba, mi amigo justo Jorge Padrón, tenía en conversación la gente de la Fundación Rielo para formar una revista y estaban buscando un nombre para la revista. Y el nombre que más impacto tenía era precisamente el nombre de equivalencias, que es un libro de Alfonso Carreño. Y eso es lo que pusieron a ese. ¿Por qué es importante eso en mi vida? Desde 82 hasta 91, yo actué como el traductor principal de la poesía al inglés. Y eso quiere decir, cuando había una persona de tercera lengua, francés o italiano o ruso o lo que sea, yo tuve que manejar el texto en español y pasarlo al inglés. Pero con lo que pudiera saber de esas lenguas de origen. Y de chino, nada. Y ruso, algo más, porque ruso tiene mucha rima, pero eso tampoco servía de mucho. Y Y ya para terminar, porque no queremos seguir molestándolo más, Luis, una pregunta que se ha repetido de distintas maneras. ¿Cómo usted se enfrenta al llamado problema del lost in translation? Es decir, ¿cuán leal es usted como traductor? Pues yo diría estoy en el terreno intermedio entre la traducción literal, que demasiado literal y no hay poesía, y demasiado libre, y el traductor está añadiendo cosas de su propia cosecha. Había en los años 60 un poeta famoso que se llama Ben Bellet, y Ben Bellet hizo versiones, no hizo traducciones. Y sus versiones incluían cosas que le inspiraban dentro del poema para hacer algunas ornamentaciones e incluso metáforas y todo de su propia cosecha. Eso es muy desagradable, o sea, yo no considero eso una traducción, pero esto empezó también en los años 60 con la expresión after. Y la palabra after quería decir en el estilo de, pero que no es exactamente tal persona. Y, pero con tufo de ese poeta original, pero al modo de la persona que aprovecha de ese poeta para hacer su versión. Pero eso muchas veces no es directamente una versión de un poema de ese poeta, sino en el estilo de. Pero traducciones que sí son libres, pero creen que están traduciendo, lo que están haciendo es añadir materia extraña suya que no deben estar en la traducción. Muy bien. Luis, muchísimas gracias por su generosidad. Ha sido usted extraordinario esta noche contándonos cosas que para un intelectual son muy íntimas, ¿no? Que tienen que ver con su caja de herramientas y por todas estas experiencias en un momento tan productivo de su vida como esos años de España. Así que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, Mariela, Por nada, sí. por esta conversación tan linda. Y nada, no nos queda solo más que despedirnos y darle las gracias a usted y a todos los que nos han escuchado. Lo que me gustaría es que en el futuro, si la vida vuelve a la normalidad,
es Ujú. pasar un rato en Nueva York y dar una lectura Magnífico. Maravilloso. de poemas propios y traducciones también pudiera ser, pero las personas no suelen escuchar traductores hablando de las traducciones, si el libro lo pueden comprar o lo que sea. Pero los míos, mis libros no son fáciles de encontrar. El libro de 3 volúmenes ahora era una edición pequeña y publicado en 2013, difícil de encontrar. Y el libro en inglés es más asequible porque este libro, que se llama The Thought of Seeing, el pensamiento de ver o intuir, Ujú. está en Amazon Magnífico. a $15. Si el editor quiere vender libros, y si no se vende libros, no se puede publicar. O sea, la poesía es el cenicienta de las artes. O sea, todos los poetas a las 12 se convierten en harapos y tiene que ir corriendo habiendo perdido su zapato. O sea, Bueno, Luis, pues es terrible. Los poetas no ganan nada por hacer poesía, por eso están en universidades dando clases. Y no hay mucho que hacer porque vivimos en un mundo digital con la satisfacción inmediata de disfrutar cosas un poco trascendentes. Ujú. ¿Y dónde está el verdadero pensamiento del lenguaje en la poesía? Pero poesía que expresa ideas no es tan común. Ujú. Y Bueno. tampoco digo yo que yo expreso muchas ideas, pero uno busca poemas que dicen algo sobre la vida, sobre la existencia. Y no bueno, es fácil escribir buena poesía. vamos a tomarle entonces ese ofrecimiento en serio y Por supuesto. espero que sea poco el tiempo que transcurra hasta que podamos no solamente escucharlo, Ajá. sino estar todos juntos y estrecharnos la mano. Y Así Bueno, que mucho agradecimiento y muchísimas ajá. gracias. hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, Hasta luego. Adiós. todos Buenas los que noches. estuvieron Adiós. con nosotros esta noche.